Estimados estudiantes, bienvenidos a la semana número 3 de esta asignatura. Y en esta ocasión vamos a dialogar un tema importante en todo lo concerniente al diseño y producción multimedia. Y en esta ocasión vamos a conversar sobre las narrativas de producción audiovisual, un poco de guión, pero también es importante ahondar, como ya de alguna forma lo hemos hecho en las semanas anteriores, el tema narrativo. Y dicho de forma simple, la narración es la acción de contar una historia, tal cual aprendimos de niños, tal cual aprendimos en la escuela. Históricamente la narración es propia del ser humano y es, como decíamos, la acción de contar una historia, un evento, un acontecimiento, ya sea real o imaginario, de forma escrita, vía oral o de cualquier otra forma. Actualmente, como decíamos la semana anterior, estamos narrando en multipantallas. En siglos anteriores, el hombre lo hizo a través de cuevas, posteriormente con la imprenta se masificó el tema informativo, los textos se masificaron, el conocimiento, eh, con el aparecimiento de las nuevas tecnologías también, pero actualmente decíamos que narramos, como dicen algunos autores, ahora narramos a través de las pantallas, si no veamos TikTok, si no veamos un poco de YouTube, Instagram, todo lo que estamos haciendo estas generaciones con la multipantalla. Eh, Scolari afirma siempre en el tema narrativo, comunicativo, que en los últimos 20 años, esto lo dijo hace ya un par de añitos, 20, vea usted, 25, 30 años, hemos experimentado profundos cambios y ahora surgen nuevas narrativas. Estas expresiones, como lo multiplataforma, lo crossmedia o lo transmedia, se utiliza con frecuencia para designar las tipologías de proyectos a los que se puede acceder desde diferentes plataformas de contenidos, ya sean audiovisuales, hipertextuales o multimedia. Bien, ahora, en cuanto a la narrativa transmedia, en esta sesión vamos a indagar un poco en los conceptos. El tema más común o el término más común utilizado por nosotros, yo me incluyo, es lo multimedia. Pero hay que hacer distinciones de la narrativa multimedia, crossmedia y transmedia. Cuando nos referimos a narraciones o producciones o diseños multimedia, es cuando el usuario, vea usted, accede a la vez a todo el contenido de información que se presenta como un todo acabado y cerrado y se condiciona la experiencia del lector. Texto, sonido, imagen fija, animada en un entorno. Ya lo voy a explicar esto con ejemplos. Narrativa multimedia es cuando el usuario accede a contenidos, texto, sonido, información, imagen fija o animada siempre de un mismo entorno. Pero cuando nos referimos a un tipo de narración cross-media, estas son aquellas historias contadas por diferentes medios, diferentes soportes, diferentes canales que se van enriqueciendo con las propiedades de cada uno de estos soportes. De manera que cada una de las partes constituye un aporte distinto al total de la narración, es decir, una historia contada a través de diferentes medios o canales que estos van enriqueciendo la historia misma. Pero cuando nos referimos a esta tercera narrativa, que es la narrativa que estamos utilizando muchísimo en la actualidad a nivel comunicativo, narrativa transmedia, es que cada vez eh, la importancia, más bien dicho, es cada una de esas plataformas, ventanas o piezas son, o todos los elementos de estos canales que utilizamos, estos soportes, forman parte de la historia misma. Y no solamente la enriquecen como en los cross media, sino que todos estos canales y soportes que se utilizan forman parte de la historia y aportan al relato, al hecho, a la narración, y no están desvinculadas entre ellas. A través de este esquema propuesto podemos diferenciar una narrativa multimedia, crossmedia y transmedia. Decíamos que lo multimedia es cuando el usuario accede a diferentes información en el soporte, vea usted, de forma individual, ¿sí? Accedemos a contenidos, texto, imágenes, imágenes fijas, animadas, en un mismo entorno, acá. Pero cuando nos referimos a crossmedia, decíamos que
los relatos y los distintos soportes utilizados aportaban a la narración y estos aportes la enriquecían. Pero cuando nos referimos a las narraciones transmedia, son aquellas narraciones contadas en diferentes formatos, pero que estos abonan a la historia misma y no están desvinculadas. Es decir, en lo multimedia, los elementos no tienen ninguna relación, a diferencia de lo transmedia, que todos los elementos contados en diferentes soportes, en diferentes canales, están relacionados a la historia misma. Acá hay un ejemplo que propone este autor para, es decir, ejemplificar un poco de cómo se narraba anteriormente y cómo actualmente se está narrando en los formatos transmedia. Vea usted, él le llama el viejo mundo. Por ejemplo, podemos mencionar ahora Star Wars. Star Wars es una película de la década de los 70-80, eh, que si lo trasladamos al viejo mundo, Star Wars fue una película, posteriormente se hizo un videojuego y posteriormente se hizo un libro, pero estos elementos no tenían ninguna relación en todo ese universo. Pero actualmente, con la narrativa transmedia y como dice el autor, el nuevo mundo, todos esos elementos, si nos vamos al ejemplo de Star Wars, una película, un videojuego, un libro, vea usted el esquema, forman parte de un todo. Dice el autor, por lo tanto, que esto es más satisfactorio que la suma de las partes. Dice, euforia por la recolección de las piezas. Y a diferencia del viejo mundo, el todo es menos que la suma de las partes. Conclusión, insatisfactoria al consumidor al consumir todas las piezas. Decíamos que el efecto de la narración transmedia es que es la suma de todo y estamos hablando de el mismo efecto. Un ejemplo claro, como lo dije, transmedia, de Star Wars, Star Wars es una película, pero actualmente hay videojuegos, hay páginas, hay sitios web, hay aplicaciones, hay series en plataformas de streaming, hay series animadas. De hecho, día sondeando en Disney, hay series del universo Star Wars creadas para niños. Y todas estas historias perfectamente pueden ser separadas de la historia original de las películas, de la primera trilogía de las películas, pero no dejan de ser Star Wars. Entonces, esa es como la gran diferencia del entorno transmedia, que Star Wars es un universo, pero tiene diferentes soportes, las cuales se cuentan de diferentes maneras: cómics, novelas, cromos, videojuegos, películas, series, datos, etcétera. Pueden contarse historias diferentes, pero no dejan de ser transmedia, dice el autor Jenkins, que fue el primero en proponer ese término de lo transmedia. Dice que es la cultura producida para la generación que vio Pokémon, Star Wars y He-Man. Creo que algunos de ustedes quizás estarán más por el lado de Pokémon. Otro ejemplo de lo transmedia, acá está Harry Potter y Star Wars también. Les dejo un enlace para que posteriormente puedan ver un video. Pero vean ustedes, de Harry Potter hay libros, cómics, cine, videojuegos, hay sitios web, hay merchandising. No puedo leer hasta acá, tendría que darme un poco de zoom, pero es decir, hay diferente cantidad de soportes que cuentan no necesariamente la historia central de la película, pero no dejan de ser el universo de Harry Potter. Lo mismo pasa con Star Wars. Cine, televisión, web, videojuegos, aplicaciones, radio, novelas, paquines, animaciones, que cuentan diferentes historias, pero siempre dentro del universo de Star Wars. Y ya para ir finalizando, el guión, eh, Lara y Piñero recomienda que a la hora de escribir un guión es importante tener en cuenta ciertos pasos, eh, ciertos elementos a tomar en cuenta. Número uno, lo más importante es la historia, la idea, que es lo que se debe escribir o sobre qué queremos escribir.
Y es lo que se tiene que trabajar en una producción, ya sea video, audio o web. Como dicho en otras ocasiones, Omar Rincón dice que la historia actualmente es lo más importante, no tanto el soporte por donde lo contamos. Cuando yo de repente voy a YouTube, veo canales de YouTube, para poner un ejemplo, con grandes producciones de videos, pero con pocos seguidores y pocos views. Pero de pronto me encuentro con canales de YouTube con, con una producción bastante cuestionable, no tan buena, no tan profesional, muy básica. Encuentro a veces mal audio, el diseño gráfico es terrible de estos videos, de estos canales, no hay coherencia en colores, en paleta, tipografía, en las miniaturas, etcétera. Y, y me sorprende la cantidad de seguidores, cientos de miles o millones, y de repente, y los views también contados por miles y cientos de miles. Entonces, con eso confirmo lo que Omar Rincón dice en algún momento, que la historia o la idea en los guiones es lo más importante, pero por supuesto hay que reescribirlo para tener una guía. La sinopsis, es decir, es la descripción más detallada acerca del tema de la producción. Aquí se puntualizan personajes que van a aparecer, dónde van a suceder, dónde será la acción, y es decir, dónde va a aparecer el conflicto. Hay un poco más de detalle y la documentación para hacer ese trabajo es de un poco más de pericia, de rigor, y hay que obtener la máxima información sobre lo que se quiere producir. Fase 3, según estos autores, es el tratamiento, es decir, escribir de una manera más descriptiva, redactar un poco más descriptivo los elementos para el desarrollo de las ideas y presentar, por supuesto, a todos los personajes y sus relaciones. Es una propuesta, son como las fases o pasos de un guión. Eh, lo dejo acá, lo dejé al final por eh, el hecho que para mí no es uno más importante que el otro, pero me parece clave primero hablar de narración, de la importancia de lo narrativo, la importancia de conocer, digamos, estos formatos, lo multimedia, crossmedia, transmedia, y lo que se está haciendo actualmente con un par de ejemplos, y a ver hacia dónde debemos aspirar. Estos formatos deberían de ser como una guía o una luz para lo que se está haciendo. Eh, Algunos de ustedes durante la semana anterior compartieron algunos feedback de canales que siguen, de producciones que les gustan, canales de YouTube, series de televisión, algunos compartieron algo de Instagram, etcétera. Algo, ya tenemos referentes, es decir, estos canales, estos personajes aprendieron a contar historias. Y me parece clave, como dije, hablar un poco de lo narrativo. Me parece a mí que si aprendemos a contar historias, estimados muchachos, si aprendemos a contar historias, muy buenas historias, todos tenemos algo de esto. Me parece que por ahí anda el éxito de lo que queramos producir a nivel, a nivel visual, a nivel web, a nivel narrativo. Entonces, dejo por acá, quedo pendiente de cualquier consulta, y también por ahí les voy a dejar un video que quiero que vean, que es el viaje del héroe, es decir, que de manera ancestral el ser humano ha contado historias a través de varios pasos, y un autor lo retoma y lo plasma en algunos textos. Por ahí se lo dejo. Un gusto, bendiciones a todos, y estamos en comunicación.